Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer y alegría y orgullo de poder conversar con un gigante del voleibol mundial, un gigante del voleibol brasileño, alguien que nos inspiró a muchos en el mundo, alguien que nos motivó así a jugar, a jugar con alegría, a jugar con pasión, y la verdad que para mí es una alegría tremenda. Yo hoy día estoy con Bernard Rachman, uno de los gigantes del voleibol, y quiero bueno, empezar a conversar con él y estar en esta conversación de hoy día. ¿Cómo estás, Bernard? Mucho gusto. Mucho bien, Alfredo. Muchas gracias por entrevistarme. El amor por el vóley lo acompaño mucho. Necesitamos, nuestro deporte necesita gente como usted para mostrar la historia de cómo se realizó la popularidad de nuestro deporte y que no simplemente cayó desde el cielo y todo se realizó, ¿no? Hay todo un trabajo de muchas generaciones que hicieron este trabajo de implementación de la popularidad, no solo en Brasil, en Chile, pero en el mundo, ¿no? Fantástico. Bernard, partamos conversando de tus inicios. ¿Por qué empezaste a jugar voleibol? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo fue tu inicio en el deporte? En verdad, cuando tenía 12 años, un amigo de calle, aquí en Copacabana, en Río de Janeiro, me llamó para jugar básquetbol en Fluminense, el Ujú. equipo donde jugué por 10 años. Pero con un mes de entrenamiento, el entrenador me llamó y dijo, mira, tú no juegas mucho bien, muy bien, y soy muy bajito, muy chiquito, entonces es mejor que te vayas, ¿no? Entonces el entrenador de Fluminense, que se llamaba Benedito da Silva Bené, que es considerado uno de los más grandes encontradores de talentos para el voleibol en Brasil, me llamó y dijo, muchacho, venga acá, tu deporte es voleibol, pega la pelota y va allí en el muro y inicia a jugar un poco. Había 12 años, estaba un poco triste porque dejé el básquet, ¿no? El entrenador del básquet es el padre de uno de los mejores jugadores hoy de Brasil, Marcelinho, ¿no? Que es un crack que él mismo, el entrenador, ha jugado básquet, ¿no? Mas a melhor coisa que aconteceu para mim foi pensar no voleibol. Com 2 meses já era titular de Mirim, que era até 13 anos. Com 14 já estava jogava Mirim, infantil, infanto-juvenil e às vezes também aspirantes, que era até 19 anos. E havia anos que tinha que jogar 2, 3 vezes em um dia por la categorías diferentes, ¿no? Entonces yo era muy precoce, ¿no? Ujú. Con 14 años yo fui para mi primer campeonato sudamericano que se realizó en Río de Janeiro, Ujú. de selecciones nacionales, ¿no? Aquí en Río de Janeiro con 14 años. Con 15 fui convocado para la selección adulta. Con 16 jugué primer Panamericano en México. Con 17 estaba en Olimpíadas de Montreal. Entonces fui muy precoce. Jugué muchos años en selección brasileña, como 17 años, más de 500 partidas representando a la selección brasileña, ¿no? Y es una carrera muy larga, ¿no? De muchas historias para contar y que podemos hablar con muchas felicidades y las oportunidades que me dio el deporte, el voleibol, ¿no? De abertura de condiciones de conocer el mundo, de conocer otros idiomas, otros países. Jugué en Italia, viro siempre. Hoy soy miembro del Comité Olímpico Internacional del Brasil, como ahí ustedes tienen el representante de usted, que es el presidente Neven Ilic, Ujú. el Comité Olímpico es muy amigo mío. Exacto. Seguimos trabajando con el deporte de diversas formas. Fantástico. Oye, Bernard, y cuéntame un poco, bueno, tú comentabas que fuiste muy joven en la selección y jugaste los Juegos Olímpicos de Montreal. Hay hartas fotos y videos por ahí. Y siempre a mí me llamó mucho la atención que en tu generación de voleibol, esa generación de los Juegos Olímpicos, después en el Mundial 82, en Los Ángeles, siempre el equipo tuyo no era un equipo muy alto, era un equipo más bajito. Había un par de jugadores más altos, pero ustedes eran muy rápido y jugaban. A mí me gustaba mucho el juego de ustedes porque
tú pegabas en dos, en rápidas, pegabas altas, pegabas Z, rápida a la punta. Tenían un juego muy especial, muy brasileño. Cuéntame un poco, ¿cuál fue el proceso que ustedes vivieron como selección, como equipo, además que jugaban también una liga muy potente en Brasil? Cuéntame un poco esa experiencia tuya en ese equipo. Quando eu comecei a jogar, o voleibol não havia popularidade, não era nada. Minha geração, não só de atletas, mas de dirigentes, de treinadores, foi seguramente a responsável por toda a evolução do deporte em meu país. Não? E a grande diferencial que aconteceu foi que se treinava até então, antes dessa geração chegar, em 2 a 3 períodos semanalmente, a la noche, de las 7 a las 9, lunes, martes e jueves, e basta. Em equipo, não, inclusive a seleção brasileira. A grande transformação foi o treinamento em tempo integral, diário, em 2 vezes. Yeah. Então, a repetição faz ser campeão. E o ex-presidente do comitê da Federação de Brasil, Carlos Luzman, que também foi um jogador olímpico de Tóquio em 64, criou um conceito novo, né, onde cercou para patrocinadores que entrassem e nos ajudado fazendo muitas viagens para países mais desenvolvidos, mas principalmente na Europa, leste europeu. Fomos muitas vezes à Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e tantos outros. E aí pensamos a criar a escola brasileira de voleibol, não? Depois de viajar muito, de passar hambre porque não havia plata, não havia nada. Éramos invitados para ir, pagando o bilhete de aéreo, e eles nos davam alojamento e comida, manutenção. E muitas vezes a comida não era uma grande coisa, não? Então, desde aí, pensamos a criação da Escola Brasileira de Voleibol, que era a nossa, que direi que é mais ou menos uma mescla da escola asiática de velocidade, como tu has dicho, com a escola europeia, que é um pouco de força. Então, nesse mesclado, se criou a Escola Brasileira, que é muito respeitada até o dia de hoje. É o país que há mais medalhas olímpicas de todo o mundo, é o Brasil. Homens, mulheres, e playa também, que também foi jogador de playa, e 2 vezes plata mundial em Rio de Janeiro, antes de se quedar no deporte olímpico. Mas foram dias muito difíceis, e que as gerações que nos sucederam, literalmente, nasceram em berço esplêndido, não sei como se diria em espanhol. Berço é onde vem muchachito quando nasce, não? Esplêndido porque claro. Está no himno brasileiro, nascido em berço esplêndido, porque já nasceram com plata, já com situação profissionalmente. Perfeito. Então, não entendo que não dão o valor devido a todo que foi feito por tantas gerações antes de chegar a los dias de hoje. E essa geração, quem pensou a ganhar títulos no 78, Mundial em Itália, onde fui considerado um dos melhores do mundo. Depois, em 82, Mundialito de Rio de Janeiro, quando ganhamos pela primeira vez pela equipe soviética, a equipe de Savin, de Zaitsev, de Noliboga e tantos outros, não? Uma final espetacular, com 22.000 pessoas dentro de um Maracanãzinho. Hoje, naquela época não havia cadeiras, não? Era arquibancada de cimento, não? Então, um arriba do outro. E aí pensamos pela primeira vez com um jogo transmitido, um campeonato a nível mundial, que se chamou Mundialito, com as 12 principais equipes do mundo, inclusive a Rússia, não? E onde, com transmissão ao vivo, pela primeira vez em meu país, de todo um campeonato, nós cuidamos super-heróis da noite para o dia. Ilustres desconhecidos da noite para o dia, nós cuidamos heróis nacionais, até porque ganhamos
de todos, inclusive la final contra la Rusia. Me acuerdo, yo tenía un saque de servicio que se llamaba Jornada nas Estrelas, y que inventé del nombre porque en el 82 el film Star Trek, Jornada nas Estrelas, fue lanzado, y como la pelota ia a 35 metros de altura, resolvi dar esse nome para brilhantar, para quedar uma estratégia onde a gente não entendia como era possível fazer aquilo. E se tu entra em meu Instagram, tu verás filmes de diversos pontos nesse campeonato, é muito interessante. Depois você queira pesquisar, verá. E aí começou, pensamos um mês depois jogamos Mundial em Buenos Aires, onde ganhamos a medalha de prata, perdemos para a Rússia, aquele Mundial, que la verdad es que eran más fuertes que nosotros, pero probamos que era posible porque batemos ellos un mes antes en Brasil. Y fuimos siguiendo. Si quiere me interrumpir porque así... No, está bien. A mí yo estoy fascinado escuchando, así, un poco hablando del saque de Viaje en las Estrellas. Jornadas Estrellas, jornada. Es que en español es Viaje a la Estrella. También en Chile, en el voleibol de playa, muchas veces nosotros intentábamos, pero nunca llegábamos muy alto, porque era un saque muy distinto. Uno estaba acostumbrado al saque de tenis o al saque de gancho. Tú también tenías un saque de gancho tipo asiático. Y un poco hablaba de esa generación que yo en lo personal no me gusta nombrar la generación de plata. Para mí es una generación dorada porque se ganó mucho, no solamente el mundialito, los panamericanos también, en Los Ángeles, pese a no ganar la final, también fue un equipo muy importante sudamericano, que imponía un estilo de juego muy, muy destacado. La verdad que también nosotros en Chile tuvimos la suerte de verte jugar con Bradesco, si no me equivoco, en el año 86, tú seguías jugando en la selección, después fueron a Francia, el Mundial, y la verdad que siguen imponiendo un juego muy bonito, muy potente, muy rápido y muy técnico. Entonces, el voleibol de Brasil siempre ha sido inspiración, y como dices tú muy bien, ustedes fueron como la semilla para la generación de actuales, que hoy día Brasil en beach, en mujeres, en hombres, es otra cosa, es otro nivel. Así que, un poco, Bernard, tu experiencia también en los mundiales, en sudamericanos, y en los clubes, ¿cómo fue un poco tu vida? Porque nos contabas que en Brasil antes el voleibol no existía y después se fue transformando en un deporte profesional. ¿Cómo fue tu vida dedicada 100% al deporte? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo era el proceso de entrenamiento? Cuéntame un poco también de eso. Fue muy duro. El inicio, como te he dicho, fue muy duro, muy difícil, ¿no? El Fluminense, el equipo donde jugué por 3 años, aliás, hoy la palestra que jugué tiene mi nombre, es un orgullo. Hace 8 años fui invitado a reinaugurado, ¿no? Entonces, es una historia maravillosa de un club que tiene una tradición muy fuerte en el fútbol, sí. ¿no? Como Flamengo también, pero en tantos otros deportes es muy recordado, como el voleibol, como el básquet, como la natación, waterpolo, atletismo. Entonces, es un club muy, muy interesante. Solo que en 78, después de este mundial que hubo en Roma, en Italia, después de ser considerado uno de los mejores del mundo, yo fui invitado a jugar en Italia. Yo fui el primer brasileño a jugar voleibol en Italia. Panini Modena, que es el equipo más tradicional de la historia del voleibol italiano, ¿no? Muy brasileño jugaron ahí, até Bruninho, Lucão y tantos otros que pasaron, Mauricio y otros pasaron. Pero yo tengo el orgullo de ter sido el primer jugador brasileño a jugar en Italia. Entonces, desde ahí muchos otros se fueron. Brasil explodió como popularidad y como potencia mundial en el deporte. Entonces, las puertas se abrieron para tantos hasta hoy. Lo importante no es ganar un mundial o una medalla olímpica, pero la manutención de estos resultados es que es la cosa más difícil. Claro. Y esto el voleibol brasileño llegó en Brasil aquí y mostró para el resto
de los deportes brasileños, que el deporte es viable, pero hay que trabajar, hay que poner gente en la gestión, con entrenadores, dirigentes de alto nivel y que quieran hacer algo para el deporte para que crezca, ¿no? Así es. Entonces, desde 82, Brasil nunca más bajó de cuarto, quinto lugar, está siempre en los podios mundiales, ¿Verdad? hombres, mujeres, y en la playa también, Claro. hombres y mujeres. Y también, bueno, quizás también hubo un gran fenómeno con el famoso partido en el Maracaná. Yo a veces hablo con amigos del fútbol, les digo, Brasil jugó y juntaron casi 100.000 personas en un estadio de fútbol. Y me dicen, ¿pero cómo? Bueno, así lo hicieron en Brasil. Juntaron una cantidad de público y además fue muy lindo, muy emotivo porque empezó a llover y ustedes mismos pusieron la alfombra y siguieron jugando. Se sacaron las zapatillas y fue muy, muy emocionante porque fue como un respeto de ustedes hacia el público. Y fue un espectáculo, bueno, cuéntame mejor tú de cómo fue esa experiencia en el Maracaná. Fue histórico, como tú has dicho, ¿no? Está en el libro de los récords, Guinness Book. Fue un juego en el 1983. En el 82 ganamos Mundialito en Río contra la Unión Soviética y perdemos un mes después del Mundial como plata contra la Unión Soviética. Claro. Y ahí se creó ¿cómo se dice? Una lucha, en el buen sentido, ¿no? Entre los dos países y la popularidad del vóley creció tanto que la idea ha venido por Nussmann, presidente, con Luciano do Valle, que fue uno de los mejores comentaristas deportivos de Brasil de su historia, hoy fallecido. Pero fueron los mentores de hacer un juego en el Maracaná. Maracaná se quedó durante una semana con un tablado en el medio del campo de fútbol, ¿no? Maracaná, que es el estadio más grande del mundo, ¿no? Sí. Sería más o menos como mirar una mesa de tenis, de mesa, que sería ping-pong, ¿no? Sí. y un gimnasio de voleibol, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces la gente lá de arriba, imagina, como era distante, llovía mucho durante una semana. En el último día, para el juego ser ejecutado, pensamos, continuar a llover. Si no jugamos hoy, nosotros con los rusos, ¿no? Si no jugamos hoy, el juego no acontecerá más porque el día siguiente va a empezar el campeonato brasileño de fútbol y claro, tienen que desmontar el tablado. Sí. Entonces resolvemos jugar con mucha lluvia, ponemos el carpet arriba del tablado que había para jugarmos, ¿no? Sacamos la zapatilla y empezamos a jugar con media, ¿no? Con calce, sí, para no decepcionar el público. Y fue un juego con 94.000 personas que gritaban el tiempo todo nuestros nombres. Me acuerdo cuando iba a hacer el saque, Jornada en las Estrellas, el placar electrónico, que era muy grande, mostraba un muñeco que hacía la pelota, batía en la pelota ia hasta la luna, y con sonoplastia. Era muy interesante, era una cosa especialísima que jamás voy a esquecer, olvidar, porque fue un momento que hasta hoy difícilmente creo que podrá algún país hacer un juego con tanta presencia de público en todos los tiempos. La Polonia ha hecho un juego diciendo hace 5 años atrás que fue el juego más grande de presencias, con 60.000 espectadores. El nuestro había 94.000. Mucho más. Y el nuestro está en el Guinness Book. Sí. Y aquí en la Polonia, no. Y otra cosa, mi papá era polonés. Mira qué coincidencia. Mira. ¿Qué tal? Quer ver una otra coincidencia? En Polonia, el voleibol es más popular que el fútbol. Es el único país, es el más popular en el mundo, ¿sabes? ¿No? Es increíble, sí. Una coincidencia, yo tengo 4 hijos. El más viejo, con 38 años, hay completos 38 años hace 2 días, ¿ya? Día 27. Y el día 27 es el día del voleibol brasileño. Es considerado en el calendario. Mira, él es bicampeón mundial de surf. Él se llama Phil. Muy él es Phil, muy ¿cierto? interesante.
Phil Hasman. Sí, sí, fantástico. Entonces, otra coincidencia muy extraña, ¿no? Aquí en Brasil decimos que casa de herrero, espeto de leño, de madera, ¿no? Fue como yo. Mis hijos podiam. E os dois, tenho quatro, né? Dois Golden Buckets, o mais viejo bicampeão mundial de surf, só a Yair que vive na Austrália, que não é atleta, pero todos hacen deporte, que foi sempre a educação que eu passei para eles de praticar sempre, porque é fundamental na formação de qualquer jovem, a prática de dos deportes. Así es. En Chile se dice en casa de herrero, cuchillo de palo. También. Así, Distinto. Sí, es, lo mismo. eso es. Exacto. Yo como jogando de voleibol, he hecho 3 hijos con un deporte completamente diferente uno del otro, ¿no? Así es. Oye, Bernard, y cuéntame, ¿cómo fue tu paso, tu proceso después de jugar, dedicarte a entrar a cosas tan relevantes como el Comité Olímpico, tú también tuviste el ministerio, hiciste muchas cosas ya como dirigente, como representante de Brasil en muchas cosas de dirigencia, deporte. ¿Cómo fue ese proceso y por qué te decidiste a hacer eso? Sí, fue increíble, una transición muy rápida. No, en el momento que me enfermé de jugar, en el 89, no, había jugado en Italia, mi temporada, ¿no? Me lesioné. Cuando llegué en Brasil, yo fui invitado a ir visitar el presidente que ia se quedar presidente un día antes de la sua posse, que foi Fernando Collor de Mello. E aí pensou na relação, Zico seria o ministro, como fui, por 1 año e medio. ¿No? Eu fui a posse de Zico, de presidente Collor, e aí pensei na relação, conheci minha mulher, que até hoje somos casados há quase 30 anos, ¿no? E pensou toda uma carreira que envolvia política deportiva e política general, porque Zico saiu na metade de seu mandato como ministro de deporte, e eu fui invitado a sucederlo, ¿no? Então foi uma experiência maravilhosa. Brasília foi candidata aos Juegos Olímpicos do ano 2000, que eu era presidente da organização, mas era uma organização muito flaquita porque não tínhamos experiência. E depois me quedei deputado estadual por Rio de Janeiro, ¿no? Por 2 mandatos, ¿no? E depois há muitas coisas, ¿no? Mas fui o primeiro latino a entrar no Hall da Fama Mundial do Voleibol, em Holyoke, em Massachusetts, onde há o Hall da Fama em 2005. Hoje há muitos latinos, ¿no? Brasileiros, se não me engano, há 8 ou 9 entre homens e mulheres, ¿no? E muitos outros chegarão seguramente, como há de outros países também, ¿no? Depois me candidatei a membro de COI, membro COI. Comité Olímpico. É uma eleição internacional. Não, fui membro do Comitê Olímpico Brasileiro e sou ainda desde 1995. Perfeito. Mesmo antes, quando era deputado, era já membro do Comitê Olímpico Brasileiro. Em 2013, me quedei eleito membro do Comitê Olímpico Internacional. É uma eleição. Há muitos candidatos todos os anos, porque no máximo pode ter 115 membros. Então, quando completa 70 anos, se retira se há mais de 10 anos de serviços, que são serviços voluntários, né? Não ganhamos para isso, viagens, e sabia que isso é normal, não podemos também pagar de nosso bolso, não? E uma experiência maravilhosa, representar o Comitê Olímpico Internacional em Brasil e não ao contrário, assim como a CNRI. Claro, ele está fora, sim. Exacto. E é uma participação da nossa experiência, há muito que oferecer, não? Tóquio vai ser a minha 21ª Olimpíada, 21. Entre inverno, juventude, e verano e inverno. Então,
es muy larga, una carrera muy larga Muy que linda, muy linda. tenemos que y continuar tengo 63 anos, 63. Un joven. Eu sou jovem ainda e tenho muito que produzir e trabalhar para o deporte para poder devolver a la juventud principalmente a minha experiência de vida e tudo que consegui através do deporte. Exacto. Yo, bueno, te comentaba al principio que uno de los objetivos de estas conversaciones es honrar a gente como tú, que han hecho un aporte gigante al voleibol, al deporte mundial. Y también te comentaba que en Chile también tuvimos las zapatillas Bernard, que la marca Raíña sacó un modelo Bernard. Entonces, quizás no muchos jugadores jóvenes hoy día sepan que tuviste una marca, un modelo que era una zapatilla muy, muy bonita, que lamentablemente hoy día no se encuentra en ninguna parte, pero yo sé de esa, en Chile se usó mucho. Y como también te decía que en el mundo se admiraba mucho cómo jugabas tú, tu técnica, tu velocidad, tu forma de jugar frente a jugadores de 2 metros, 2 metros 10, tú mides 1,87 m, si no me equivoco, pero saltabas más de 1 metro, entonces tenías esa cualidad que todos admiramos y jugabas esta generación tan linda del voleibol y hoy día, bueno, estás haciendo también tu juego, tu aporte en el Comité Olímpico, en todas las cosas que haces también para, como dices tú, devolver lo que tú lograste, aportaste, aprendiste en el deporte. Cuéntame, Bernard, un poco para ir cerrando esta conversación, bueno, que uno podría hablar horas y horas porque yo amo el voleibol, es mi pasión. Cuéntame un poco, cuando tú empezaste a jugar, ¿tuviste algún referente, alguien que tú dijeras, mira, quiero ser como Moreno, como algún jugador? ¿Tuviste algún ídolo cuando partiste jugando? ¿O cómo fue tu inicio así de deportista? Que en Brasil son todos locos por el deporte. Bien, yo como dice la ciencia, fui muy bien escogido porque tenía mucha explosión, velocidad de reacción, explosión, era muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, si con 1,87 m, que tenía, ahora debo ter de 1,85 m, va bajando el tiempo, ¿no? Mas yo conseguía superar el bloqueo de los adversarios que eran muy altos con la velocidad de brazo y con la velocidad de reacción de la cabeza, porque fracciones de segundo tú hay que definir un juego. Pero si tú me preguntas cuál fue el mejor fundamento mío como jugador, fue la recepción de saque. Yo tengo estudios en Italia, en el mundo, que hay un ditado que dice, hace lo que digo y no hace lo que hago. Porque yo pegaba las pelotas aquí, allí, Exacto, y después ia atacar. Exacto. Pegaba todo, cercava todo, pego eu la primera. E ia atacar também em altíssima velocidade, porque era muito rápido. Então, isso me ajudou muito a velocidade. Eu era um pouco universal como atacante, não? Podia ir para a entrada da rede, ou a saída, ou no meio, ou sacar para cá, ou para allá. Doble tiempo, claro. Sí. Sí, y si quiere un fundamento malo, era el bloqueo. Y el bloqueo no era una gran cosa. Entonces es imposible ser perfecto. Yo intenté muchísimo, mas nunca conseguí ser un gran bloqueador. Esa es una de las frustraciones que tengo como jugador, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y algún jugador que tú admirabas de joven? Carlos Moreno o algún... Moreno mismo conmigo. Hasta hoy él trabaja con gente, ¿cómo se llama? Con trainee, busca junto al Comité Olímpico la pós-carreira, lo que hacer los jugadores. Fue un gran jugador, un gran líder, un gran capitán de selección. Para mí, el mejor que tuvo yo, ¿no? Persona física, ¿no? Pero él no tuvo la misma oportunidad que tuvo la mi generación de poder entrenar 2 veces al día. Hasta porque tenía que trabajar y estudiar y otras cosas, ¿no? La mía es una generación que abrió mano de todo para entrar en el proyecto de vôlei y entender que aquello era un proyecto que daría un resultado muy bueno y que sería muy interesante, que deberíamos acreditar, y así lo he hecho, ¿no?
Hay muchos jugadores. Aquí en Brasil, tantos, muchos. Muchísimo. Sería una injusticia hablar de A, B, C o D, de dejar fora. Eu tenho em cabeça no mínimo 20 jogadores. É complicado falar que esse é melhor ou não é melhor armador, melhor bloqueio, melhor ataque, melhor defesa, entende? Então é difícil. Se quer falar de minha geração, por exemplo, o Renan das outras, um grande jogador, espetáculo de jogador, a Mauri, Fernando, Sandor, William, um equipe Montanaro, foram grandes jogadores. E tantas gerações que se foram. Hoje é difícil falar de tantos que passaram, que foram tão importantes, como Sandy, Giovanni, como Diba, como Carlão, como Maurício. Carlão, muito. Brasil é uma referência. Então, se você quer dar muito difícil, esse foi melhor. É muito difícil, até porque épocas eram muito diferentes. Não há mais jogo rápido como hacíamos minha geração. É verdade. Não há jogo. Tira aquela defesa entrou e tu virou e jogou atrás com a mão. Essas coisas evoluíram no sentido de provar que os jogadores mais altos têm mais força porque atacam muito mais forte, pero em detrimento da plástica do deporte, né? Da técnica de usar um bloqueio duplo e chucar, tu bate para arriba, para a bola tocar o balão, pegar no bloqueio e teto, não? Então, é que não se usa mais. É cambiado muitas coisas, não? O equipamento esportivo, como tu falaste de sapato que jogava com o Bernardo, que teria, não? Foi disso que tu falou, né? Sim. Del Rainha. Essa foi a história desse sapato foi incrível, porque num viagem na Copa do Mundo no Japão, eu trouxe um tênis, um sapato pela ASICS, que acabava lançado, maravilhoso, e dei a la rainha para copiar. Lo copiaram e hicieron melhor que a Então, se quedou na quebra em Brasil e também na América do Sul e em tantos outros países, porque de verdade era um tênis muito bom. E hasta hoje, Bernardinho, o treinador, sabe quem é? Bernardo. Bernardinho disse que esse foi o melhor tênis hasta hoje que tive como jogador. E uma outra coisa, sabe que Bernardinho foi meu levantador desde chico, né? Desde 12 a 13 anos. Claro. E ele é Bernardinho, ele mesmo habla, porque eu sou Bernardo, que fuimos juntos. Claro. O Bernardo é Bernardinho. Então, Bernardo, então era Bernardinho, até porque ele é um pouquinho mais alto que eu. É um monstro sagrado, para mí, el mejor entrenador de toda la historia. Espectacular. Oye, qué historia tan linda. La verdad que, como te decía al principio, estoy muy contento de hablar contigo, te agradezco el tiempo que has dedicado, que también le das likes a mis publicaciones, que en el fondo son parte de honrar a gente que ha aportado tanto al deporte y que también las generaciones actuales conozcan todo lo que hicieron previo a ellos, porque antes de ellos había mucho voleibol, muchísimo y de mucha calidad. Entonces, y en Chile, como te decía, también te admiramos mucho y siempre fue un gusto verte jugar en la selección o en los clubes. Así que, mira, quiero darte las gracias, Bernard, por esta conversación tan sincera, tan humana. El tiempo de pandemia es una forma también pequeña de aportar un poco de alegría a la gente que ama el voleibol en el mundo. Quiero mandarte un abrazo gigante desde Chile a Brasil. Yo he tenido la suerte de estar en Brasil, de jugar y conocer un país maravilloso. Y nada, y desearte mucha salud a ti y a tu familia, que sigamos en contacto y bueno, y pudiendo seguir tú desde tu lado aportando al deporte mundial, al voleibol brasileño, que finalmente es nuestro objetivo de seguir creciendo como deporte a nivel mundial. Así que te mando un abrazo gigante, Bernard. Para mí ha sido un placer conocerte. Y nada, sigamos en contacto y que sigamos queriendo nuestro querido deporte. Seguramente, Alfredo, muchas gracias pelo invito. Para mí fue un gran honor hablar con la mayor parte del público chileno, jugadores especificamente, donde tengo un cariño muy grande con tantos hasta hoy,
quando vou em Chile, tenho sempre contatos, não? Eu queria deixar um abraço muito forte a toda a gente que está passando problemas com essa pandemia. Sei que são tempos dificílimos, mas que sabemos, nós que somos deportistas, que a palavra superação funciona nesse momento mais que qualquer outra coisa. O deporte está também sendo atingido muito fortemente, não só a sociedade, vidas humanas se perdem diariamente. Eu queria me solidarizar com toda a família que perderam seus entes queridos, com a classe médica que trabalha como uma coisa santificada, que Deus dê muita força a eles. Amém. E que tu sigas esse programa lindo de Amor pelo Vôlei, que me encanta e encanta a todos aqueles que passaram com sua história, contribuindo mais ou menos pelo futuro do nosso deporte. Muitas graças, querido Alfredo, e muito sucesso para você, tua família e a todos. Muchas gracias, Leonard. Muchas gracias.